Bueno, bienvenidos a una entrevista más de Simplemente Aprender, donde los invitados nos cuentan sus experiencias y cómo las transformaron en aprendizaje. Hoy tenemos con nosotros a Rodrigo Morán, desde Costa Rica. ¿Vale? Entonces, bueno, Rodrigo, bienvenido, muchísimas gracias por estar. Estamos con la diferencia horaria. Te doy muchísimas las gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, Rodrigo, por estar aquí. Cuéntanos un poco quién es Rodrigo. Pues hombre, no, más bien gracias a vos, Manuel y María, por este espacio. Yo creo que todos sacamos provecho de esto y yo pues encantado y contento de estar aquí compartiendo con ustedes. Lo que me decías, bueno, ¿quién es Rodrigo? Bueno, Rodrigo Mora, como diría Facundo Cabral, como no soy de aquí ni soy de allá, un poco contarte que pues soy tico porque casi que toda mi vida he estado aquí. Soy esposo, papá de dos niños y te digo que no soy de aquí ni soy de allá porque tengo mamá española, papá tico, le decimos a los costarricenses, pero por las curiosidades de la vida nací en Estados Unidos. Entonces, aunque tengo pasaporte norteamericano, pues sigo siendo latinoamericano por sangre y por cultura y por nacimiento y por experiencia. Entonces, eso es un poco como el resumen de mí. Muy bien. Y Rodrigo, ¿cuál es su trabajo, sus estudios? ¿En qué, como digo a todo el mundo, ¿cuál es el papel que te dieron al salir de un sitio y te dijeron, tú eres esto, chaval? O sea, ¿a qué te Ajá. dedicas? Bueno, que bien que lo mencionas así, porque justamente parte de lo que quería compartir en este espacio era que de alguna manera yo sí me asigné un papel y con el pasar del tiempo, aunque el papel me ha gustado y lo he disfrutado, me doy cuenta que no era totalmente como mi pasión, ¿verdad? ¿Esto por qué? Porque, bueno, de profesión, tengo un título profesional, soy arquitecto de profesión y como decía un amigo, ¿verdad? Que uno es Mister, Master y termina siendo Monster, ¿verdad? Porque se pone uno como no en el rol que sos, sino en el que te ponen, ¿verdad? Y eso te lo cuento porque, como basándome un poco en la experiencia, yo ¿qué? Como desde los 22 años ya estaba graduado, teníamos una experiencia de vida, mi papá y yo, pues buena porque tenemos un negocio familiar próspero. Yo he terminado mi carrera profesional, económicamente nos iba muy bien, y yo cumplía con todos los parámetros que de alguna manera la sociedad nos impone, ¿verdad? Pero yo creo, Manuel, que la vida de alguna forma como que si no quieres aprender por las buenas, pues a veces como que te pone el camino escabroso para que aprendas. Entonces viví una circunstancia de salud interesante, me encontraron un tumor en el colon del sistema inmune. Yo he pasado ya 4 años con quimioterapia, con radioterapia y el oncólogo decía que tenía que convivir con la enfermedad. Imagínate que con 22 años yo decía, bueno, ¿qué es esto, verdad? Hacía deporte, estaba bien físicamente, incluso no me sentía mal, pero el diagnóstico era como que ya, y el 90% no sobrevive. Entonces yo decía, ¿qué es esta vaina? ¿Qué quiere Dios conmigo? ¿Qué quiere la vida conmigo? O sea, ¿por qué esto, verdad? Y bueno, entre las cosas interesantes que ahora yo puedo ver, ya después de que uno pasa ahí como por donde asustan, es que yo creo que yo tenía cosas que aprender de todo esto. Y entre las primeras cosas es el tema de que, aunque yo siempre fui una persona, digamos, amable y que me llevaba bien con la gente, yo tenía una falsa humildad. Básicamente, tenía un ego alto, grande, y realmente yo creo que no, digamos, a la experiencia con las personas, no me interesaban tanto las personas. Y entonces era en la juventud más introvertido, de pocas palabras, solo hacía lo que me tocaba hacer. Y esta experiencia como que me hizo así, como un golpe como para ver qué, ¿verdad? Entre esta experiencia es lo que te comento que de alguna manera en esa búsqueda de qué es lo que está pasando, encuentro una de mis pasiones, curiosamente, buscando qué otras opciones, ya que médicamente no había como una respuesta. Me encuentro el tema de los benditos multiniveles, ¿verdad? Con un producto de nutrición y yo decía, es que esto no me gusta, el tema de las ventas, siempre me han dicho que los vendedores no son de fiar y que engañan. Entonces yo tenía mi resistencia a todo este tema. Pero resulta que como yo había probado cosas de productos naturales, de macrobióticas, que no son de farmacia tradicional, sino de medicina holística, digámoslo así,
dije yo, bueno, una cosa más que pruebe no pasa nada. Y entonces, bueno, la persona que me invita a este sistema, le digo, bueno, la verdad es que me interesa probar, pero no me interesa que me invites a las reuniones ni al rol de las ventas. Eso yo tenía mis anticuerpos ante eso. Entonces empiezo a usar los productos como me dicen, yo empiezo a notar diferencias. El oncólogo que teníamos que hacer revisión y chequeos cada mes, empieza a notar cambios. Y bueno, la vaina, para hacerlo más corto, es que en 8 meses se me dan de alta. Yo digo, bueno, ¿qué es esto, verdad? Yo vengo de una familia donde lo normal es que la medicina te cura, ¿verdad? Que el tema de los medicamentos normales y esto que era totalmente otra cosa, pues da un resultado. Entonces yo digo, ¿por qué, verdad? Entonces, lo primero que todo es que aquí adentro se dice, bueno, es que esto no es medicina, los productos no curan. Entonces yo decía, pero ¿cómo no curan si yo estoy viendo algo que sí pasó? Y al final empiezo a darme cuenta de que yo todo lo que yo sabía no sabía nada, ¿verdad? En el sentido de que es que esta vaina no es de curarse, es un tema de alimentación, de estilo de vida, de lo que le metes a tu cabeza, a tus creencias. Y entonces me empezó a llamar la atención porque empecé a desaprender un montón de conceptos y aprender nuevos conceptos. Y entre esos nuevos conceptos era el tema bueno, de somos lo que comemos, de también el tema de qué cosas estoy metiendo en mi cabeza, de aprendizaje. Y bueno, y entre esas cosas, la empresa en sí tiene una parte de crecimiento personal donde tiene que ver mucho con empezar a conocerse. Entonces yo empiezo a ver una correlación de una serie de factores que yo tengo desde la infancia. Un poco de mi historia es que desde pequeño mis papás se divorcian, ellos deciden tomar las decisiones que deciden y mi papá me trae para Costa Rica, mi mamá queda en España. Y al parecer, como que todo lo que a uno le acontece desde pequeño tiene que ver con el hoy también. Entonces, hay una relación entre mi enfermedad con lo que pasó y que me decía un instructor de que mi cuerpo sabiamente en algún momento manifestó esa enfermedad o ese liberar, ese grito, digámoslo así, de lo que estaba aconteciendo de pequeño, que tal vez no lo podía manejar en ese momento, en una edad donde yo pudiera como resolverlo yo. Entonces, estas cosas hicieron que yo dijera, yo tengo algo más que aprender de todo esto, ¿verdad? Entre las cosas que suceden, pues me meto en la parte pues, espiritual fuertemente y bueno, yo soy católico y básicamente lo que hice fue hacer un retiro espiritual del movimiento de cursillos de cristiandad y de alguna manera ese fue como un parteaguas en el sentido de que en el retiro, en los primeros días hay una parte que se llama Conócete a ti mismo. Entonces yo creo, Manuel, que es resumirlo por ahí es primero, conócete a ti mismo, conocer a mi Dios y después conocer a mis hermanos. Y ahí en esa parte es donde yo veo que al final una vocación dormida que tenía es que me encanta la gente, Manuel. Y al final el tema de la amistad y conversar, escuchar al otro, interesarme por el otro. Entonces, por ahí empezó, pues yo creo que todo el cambio mío al punto de empezar a conocer un poco cómo soy, cómo me acerco a las personas y así como en resumen el por qué. El punto de inflexión de tu cambio es una enfermedad. Sí, sí, Tu sí. tu cuerpo te habla de una manera. Me gritó. Te pegó un grito, no, te empujó. O sea, dice, espabilate, chaval, que si no, ya sabes dónde vas a ir. Pero vale, todo esto viene de más atrás. O sea, me estamos hablando, me estás contando el tema de la separación de tus padres, que eras una persona muy introvertida, pero a la vez, bueno, un poco con un ego muy fuerte, ¿no? Sí, una máscara para sostener una coraza ahí para que no me Exactamente, encuentren. te habías puesto las gafas de Superman y tal, pero debajo estaba Rodrigo. O sea, Exacto. vale, pues cuéntanos un poco, o sea, el punto del día que te dicen que tienes un tumor, o sea, que tienes una enfermedad, porque ese es el día que me imagino que tu vida pega un giro de 360 grados. ¿Qué Ujú. sucede con Rodrigo en ese momento? O sea, teniendo toda su vida básicamente bien colocada económicamente, lo que socialmente llamamos el paz Ujú. completo. Imagino que tengas incluso la casa también ya, si te descuidas. eh, ¿Cómo lleva esa noticia a Rodrigo? ¿Qué le hace sentir para que alguien que te esté escuchando ahora, que le está llegando esa misma noticia o que le ha llegado y que está en un proceso de transformación o de subimiento, de crecimiento personal y de aceptación de sí mismo, Ujú. qué sucedió ahí?
Bueno, de entrada, mucho miedo. O sea, al final el tema de la muerte yo creo que a todos nos confronta. Bueno, ya ahora uno dice, bueno, después de lo que uno ha entendido de la vida, uno entiende que lo único claro que tenemos es que nos vamos a morir. Pero cuando nos confrontamos ante eso, mucho miedo, no se entiende nada. Y yo creo que lo que podría pues, decir alguien que está en un momento así, es yo creo que dejarse, ¿verdad? Yo creo que de alguna manera cuando a mí me internan y yo me pongo muy trágico, ¿verdad? O sea, como que yo soy el centro del universo, entonces estoy muy preocupado de mí y pensando en que ya me voy a morir yo y etcétera. Cuando llego a la sala donde están todos los demás y hay gente con diferentes cosas, yo en ese momento no sentía ningún problema físico y había gente peor que yo y con una actitud mejor que la mía. Y yo decía, ese fue el primer golpe donde decía, tranquilo que toda esta vaina no se trata solo de vos, ¿verdad? Entonces yo por ahí empecé a ver que la clave era un poco qué me está queriendo decir la vida, qué me está queriendo decir Dios, qué tengo que cambiar, de alguna manera, qué tengo que revisarme. Y digamos que yo desde ese día empezó yo a hacer una revisión de mis áreas, ¿verdad? De ver qué cosas hago, qué no hago, por qué, o sea, qué me quiere decir. Y eso dura, yo creo que hasta hoy, un poco el revisar qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, leer mucho, escuchar mucho a otras personas. La experiencia con los otros es genial porque al final uno puede aprender de ¿En cómo quién, afrontar en todo. quién te apoyas en cuando te dan esa noticia? ¿Sabes? Porque me imagino que no se entiende nada cuando te dan una noticia. La muerte es un tema que Ujú. por ahora creo que nadie, o nadie no entendemos que todos nos vamos a morir un día y que si no hacemos realmente lo que nos gusta, eh, no sabemos cómo vamos a suceder, cómo vamos a pasar, ¿no? En esta vida. ¿En quién te apoyas en aquel momento? Eh, Francamente en Dios nada más, porque en algún momento cuando nos enfrentamos a la muerte está realmente solo, aunque tengas a alguien que te acompañe, que son momentos temporales y con quien estás plenamente siempre es contigo mismo y con tu creador. Entonces, al menos, y yo creo que es el único que realmente está con vos hasta cuando nos toque morirnos. Al menos así lo veo yo y ahora lo entiendo así. Porque aunque sí en ese momento, digamos, no estaba con mi esposa actualmente, mi papá de alguna manera yo creo que también estaba choqueado y de ahí pues amigos, sí, pero al final nadie se puede poner en tus zapatos. Solo vos puedes vivir ese problema como vos. Entonces de alguna manera, aunque pues sanamente quieren ponerte en tus zapatos y darte voz de aliento, no están ahí. Entonces, para mí, pues la clave fue eso. ¿Y cómo son tus discursos con Dios? ¿Cómo son tus diálogos con el Creador? Bueno, justamente ahora que decís eso, tuve que desmontar y eso fue yo creo que un parteaguas cuando te digo lo del retiro, porque a mí por educación y por creencia me habían enseñado un Dios castigador, un Dios un Dios policía, digamos, que se anda viendo qué cosas hago mal para ver cómo me regaño, ¿verdad? O me regaña, perdón. Y en esto me doy cuenta que el Dios que tengo es un Dios amigo que al final está ahí como el compa o el amigo de toda la vida que no me juzga, sino que me acompaña. Entonces, los diálogos con Dios son yo creo que como con un amigo, incluso hasta darme chance de poderme enojar en algún momento cuando la cosa no va bien. O sea, como cuando con un amigo vos decís, hey, hombre, ¿esto qué? O sea, o bien, gracias. O sea, no sé, como muy desmontadas las posturas. Eso me costó a mí montones quitármelo. Yo tenía todo una estructura jerárquica para llegar a Dios y entonces era inalcanzable. Yo creo que parte de las cosas que fueron importantes fue eso, tener la cercanía de verlo así, a la par. Realmente sentiste una conexión con algo muy diferente porque veías que, que estabas solo y encontraste un apoyo, o sea, no en alguien físico, porque cuando hablamos de espiritualidad es un tema bastante tabú por el momento, cada vez menos, Sí, 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 ¿vale? sí, sí. No, Cada no, y vez yo, menos. y entiendo totalmente porque incluso, digamos, yo como católico en algún momento, también hoy día, que también la moda no es ser católico, de alguna manera uno también siente como que, ay, pero es que la estructura y que la iglesia y que un montón de cosas,
Y en algún momento, porque también leí cosas de nueva era, de espiritualidad, digamos, de otras, y dije yo, bueno, ¿qué tal si conozco de fondo mi fe también? Y porque hay muchas cosas de yoga y de ahora mindfulness y todo, y al final me encontré que la iglesia también lo tiene. El tema es que no tenemos buen marketing, digámoslo así, pero al final tampoco la idea es hacer marketing, es que la gente lo viva. Un ejemplo clarísimo para mí fue la Madre Teresa de Calcuta. Ella no andaba diciendo, hey, conviértete al catolicismo. Ella hacía su acción, mostraba su espiritualidad y listo. El que quiera decidir para dónde va, que lo decida, pero al final lo hacía con el ejemplo de vida, no con un discurso de convencimiento. Yo creo que va por ahí todo esto. Ni juzgaba a nadie ni nada, sino es un poco de ser, ¿verdad? Muy bien. Las conversaciones con Dios, las conversaciones con el Creador, con el universo, con lo que crea Sí. cada uno, eso te lleva a entender algo en un plano que a veces la mente no lo entiende, porque no se ve. ¿Cómo consigues, nos has hablado de que entraste en un multinivel de alimentación, ¿tú crees que fueron señales que fuiste guiado, que te vino la gente a ayudarte con esto? O sea, ¿cómo interpretas, para empezar, tu enfermedad? ¿No quieres contar? Porque te lo esté pasando. ¿Cómo sales y cómo interpretas las personas que llegaron a tu vida? Bueno, yo creo que, digamos, a ver, parte de lo loco o lo interesante fue que desmonté un montón de cosas de crianza, incluso hasta el tema laboral, ¿verdad? Un arquitecto ahora se dedica a vender polvitos porque se venden en sobres que se hacen en agua, ¿verdad? Entonces, inclusive hasta para mi papá fue como, ¿por qué se te ocurre, verdad? El tema de las ventas para mi familia tampoco era algo bueno. Entonces, yo interpreto que todo esto, que de alguna manera me ayudan a desaprender que hay otras maneras de generar ingresos, por así decirlo, que hay otras maneras también de trabajar y que tienen un sentido interesantísimo que era, por ejemplo, el dueño de la empresa nos decía mucho, porque es una persona muy cercana, decía, enfócate en resultados de la gente y el dinero te perseguirá. O sea, no te enfoques en el dinero como tal, sino enfocarse en que la persona pueda crecer o tenga los resultados que ocupa. De entrada ya eso era un cambio porque yo venía acostumbrado a que cada quien por lo suyo, ¿verdad? Entonces, entre las cosas interesantes fue que yo encuentro que me gustan las personas, que me llevo bien con ellas, que yo tengo una satisfacción por ver cuando alguien avanza desde sus posibilidades, de que aquí no se limita si tenés títulos, si sos Master, Mystery o Monster, como te decía, sino que es ver a la persona y acompañarla en lo que la persona ocupa y quiere y necesita realmente, desmontando un poco lo que yo ocupo y quiero, de alguna manera. Entonces esto me da una satisfacción interesante porque al final yo descubro que el tema de conversar, el tema de interesarme por los otros, es algo que está conmigo. De hecho, ahora que compartimos con vos, Manuel, en el tema del máster de emprendedores, encuentro que un poco que se me olvidó el nombre, pero los arquetipos que van conmigo tienen que ver con maestro, sanador y constructor. Entonces, en algún momento yo decía, ¿y ahora cómo es que empato? Porque la parte racional le está diciendo arquitecto, arquitecto, ¿verdad? Y yo descubrí que de alguna manera lo de la arquitectura tampoco es que lo dejo porque ya habíamos hablado de que lo del dibujo y todo eso se me da, pero es que yo creo que tiene que ver con darle forma a los sueños de las personas, darle forma a los objetivos de las personas, ayudarles a plasmarlos, digamos, a que los puedan convertir en lo que andan buscando. También descubrí algo que yo no sabía, es que, digamos, yo mentalmente, tal vez por algo que Dios me regaló con el tema de que decíamos, de plasmar una imagen en el papel, de poder pensar en 3 dimensiones, yo pensaba que todos pensaban así y no, hay muchas personas que piensan en plano, digamos, en 2 dimensiones. Entonces, de alguna manera, el poder acompañar a alguien a que pueda darle forma a lo que está en su mente, yo creo que ese es como digamos, El el regalo. carisma o la intención de vida. Y todo esto nos ha hablado, tus padres se separaron, ¿cómo asocias tu enfermedad, hemos hablado de tu asociación, si te ¿Mm? apetece hablar de este tema, Claro. con tu infancia? O sea, hay muchos padres, muchos niños que viven separaciones, bueno, ahora es casi normal, o sea, el tema de separaciones. ¿Cómo te afecta esto
y cómo lo relacionas con tu enfermedad. O sea, la separación de tus padres porque es un tumor, hay algo dentro que no se quería a sí mismo, no quería salir. Si te Ajá. apetece contar esto. Claro, claro. Yo creo que, bueno, todos en la vida tenemos dos opciones para decidir. Una es poder decidirnos, echarnos a morir y echarle la culpa a mi padre, a mi madre por lo que hicieron. Y la otra es decir, ¿qué puedo sacarle provecho a esto? Yo hoy día puedo decir de que, de alguna manera, entre las cosas que aprendí, que agradezco montones a todo esto que vivimos como experiencia, incluso aquí en el máster y todo, es poder volver a ver atrás a mi genealogía y decir, esto que tienen de dones y de cosas buenas, lo tomo para mí, tanto del lado de mi papá como del lado de mi mamá, con sus carencias, limitaciones, etcétera. Y esto que no me gusta, que siento que me atrasa, que siento que son creencias limitantes, que siento que es todo muy negativo, que de alguna manera es como lastre que me hace caminar lento, no es mío. O sea, de alguna manera, gracias, pero esto no. Entonces, todavía aún yo siento que tengo cosas que resolver de estos temas, pero yo hoy día siento, digamos, una paz en mi corazón de que no siento el rencor, de que más bien tengo cosas que ir a visitar allá a España también, incluso porque hay cosas que no he terminado por allá, pero por ejemplo, internamente yo ya he hecho mi proceso de alguna manera de cerrar capítulos y todo, pero claramente lo interesante es que mi niño interior ha estado como marcado en ciertas cosas. Entonces, el aprendizaje que yo puedo sacar es que cuando yo siento esa mariposa o esas ganas de vomitar internas cuando algo me recuerda a las escenas difíciles de infancia, es acordarme de que no soy yo en ese momento, sino es una experiencia vivida y que de alguna manera yo tengo que ver cómo respondo ante eso, para no responder reactivamente como lo hacía antes, ¿verdad? Entonces yo creo que el tema del tumor pudo haber sido, al menos así lo creo, que mi cuerpo se manifestó de esa manera como para decir, como dijiste, despabilate. Y por otro lado también, yo creo que estaba reprimiendo un sentimiento de ese momento que no sabía cómo contenerlo. Hoy día entiendo y lo vivo con mis hijos y esa parte de la consigna que tengo con mi esposa y la familia es los 4 sentimientos básicos que tenemos, dejar que se manifiesten y poderlos descargar de manera sana y saludable sin lastimar a otro. Tanto tristeza, pues me pego las lloradas y lloro cuando me doy permiso para, es igual la alegría, igual el tema del enojo, sin que eso implique lastimar a otro o lastimarme a mí. Pero sí no acumularlo y acumularlo porque en algún momento se desborda por lo más débil y puedo pues lastimar a otros o hacer algo que no está bien, ¿verdad? Entonces, eso es como el... Con lo cual, todas las personas que están escuchando sobre que tengan algún tipo de enfermedad, algún tipo de dolor, el cuerpo es sabio y nos habla, qué es lo que nos pasa. Estaría bien entrar, ver que de dónde viene, ¿no? Y Totalmente. intentar qué te ha ayudado al entrar en ti. O sea, qué sentimientos has tenido, o sea, qué sensaciones, cómo ha salido de tu cuerpo esto. O sea, que estamos hablando de entrar, porque cuando entramos en nosotros mismos muchas veces no nos gusta porque no nos gusta, sinceramente. Entonces, Sí. ¿qué sensaciones hay dentro? ¿Cómo se pasa ese proceso? ¿En quién te apoyas? ¿Qué lees? ¿Qué haces? Uh-huh. ¿Cómo lo gestionas? Bueno, un ejemplo que yo me autodí fue el tema de cuando, por ejemplo, tengo una herida aquí y no la sano, ¿verdad? Y la tapo porque no me gusta cómo se ve. Y empieza a hacerse una gangrena, ¿verdad? Y se hace pus y una infección terrible y ahí la ando tapada. A la hora que la voy a intervenir, que es ver mis heridas interiores, etcétera, es abrirla, no se ve bien, no huele bien. Por desgracia, dan ganas de volverla a tapar y que se quede ahí. El problema es que si se deja ahí mucho tiempo, lo que va a pasar es que me van a amputar el brazo. Entonces, lo que sí hay que hacer, y no es fácil, es que hay que abrirlo y como hacen en los hospitales, ¿verdad? Echarle jabón y pasarle cepillo y ese proceso duele. Y yo creo que es animarse a hacerlo, pero es la única opción de que sane y que después uno la pueda ver y tratarlas allá con cariño, porque la herida y esa cicatriz después te das cuenta de que mucho aprendizaje se puede lograr. Entonces yo creo que un poco es animarse a saltar a limpiarla y a cuidarla y a irla sanando. ¿Cómo lo has Puede, hecho? puede, puede durar poco, puede durar mucho. En el caso mío, por ejemplo, algo que fue importante para mí fue el libro de los ejercicios de San Ignacio de Loyola. Sirvió mucho
también de ejemplo, para mí fue un poco como el tema de él cuando queda casi que inválido, entonces le toca a fuerzas pues verse, ¿verdad? Entonces yo creo que un poco eso, digamos, yo me sostuve en la parte espiritual de mi fe y empezar a escarbarme ahí, ¿verdad? Un poco como, bueno, al menos yo lo veo así, ¿quién más que me conoce sino que mi creador? Entonces de alguna manera es revisar el manual que me dejó de cómo es que funciono. Y por ahí he encontrado un montón de cosas. Y también sin ser así, sin satanizar las lecturas de otras espiritualidades, ¿verdad? Porque a veces se piensa de que, uy, no, es que si leo otra cosa me voy a condenar. No necesariamente. Hay mucho material que se puede sacar provecho. Entonces, digamos, me he valido por ahí de eso. Incluso hay un libro de un sacerdote que se llama Gustavo Hamut, que tiene que ver con sanando las heridas transgeneracionales. Entonces, digamos, por ahí me sirvió mucho porque hay muchas cosas que yo digo, bueno, ¿por qué es que si yo no, a mí no me gusta esto y por qué lo hago, ¿verdad? Y tiene que ver mucho con aprendizaje, con un ejemplo, con lo que, digamos, el chip que ya me instauré de mis padres, etcétera, que tampoco lo hicieron con una mala intención de que yo sea así, sino que ellos se lo aprendieron así y me lo transmitieron así. Entonces, en algún momento cuando yo me empiezo a ver que tropiezo, que no me gusta esto, es como detenerme y decir, no me gusta esto, ¿por qué? ¿Verdad? Y encontrar las razones y cómo las cambio y cómo me siento bien con lo que hago, ¿verdad? Entonces, por ahí es en lo que me he apoyado. ¿Has ido a buscar más atrás de tu tema transgeneracional? Muy enriquecedor lo que nos dices, porque muchas veces lo que dices en la educación católica, todo este tema de espiritualidad, de transgeneracional, a Ujú. veces se queda como el papá, la mamá y la vida es lo que tocas decir, el sufrimiento y vamos a morir todos y vamos arriba o abajo. No, esto yo no lo veo así, yo personalmente no lo veo así. ¿Has ido a buscar más allá de tu papá y tu mamá? Sí, por dicha, digamos, mi papá tiene siete hermanos, hombres y mujeres, entonces de alguna manera no me he quedado con la versión solo de uno, ¿verdad? Entonces he estado un poco buscando también porque cada quien vemos, digamos, desde nuestra óptica, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, conocer un poco la historia de mi abuela, de mi abuelo, y así más atrás, no me he quedado nada más con lo que me cuenta mi papá, sino también una tía o un tío para ver los puntos de vista y que sí concuerda, ¿verdad? Entre las cosas interesantísimas para mí fue que todo esto es multinivel también y el tema de lo que no me gusta de arquitectura, de que no nos enseñaron a vender nuestros proyectos, sino nada más a diseñar. Después me doy cuenta de que aunque mi familia ha tomado como que el tema de ventas y comercializar es algo como malo porque es gente que engaña, etcétera, me doy cuenta que generacionalmente para atrás hay un 60-70% de comerciantes, todos ocultos porque como que no era bonito ser comerciante, ¿verdad? Entonces, y después me doy cuenta que lo maravilloso es que son los que tienen garra, esfuerzo, ganas de salir adelante, que no tienen miedo de... Y yo con tanto miedo yo decía, pero esto está en mi ADN, ¿cómo es que no lo he podido tomar, verdad? Entonces, un poco también darme cuenta de eso al escarbar hacia atrás. Pues Vale. bien, eso es como... Escarbamos hacia atrás, nos lo traemos al presente. Ya, ya te conoces un poco más, aceptas tu enfermedad, la pasas, o sea, entras en una empresa en la cual te ayuda en una parte de desarrollo personal. Ujú, Bueno, ujú. los multiniveles también tienen una parte de desarrollo personal, aunque la gente piense que no, pero sí lo tiene y te ayuda mucho. Ahora, Rodrigo, con toda esa información que ya traes desde haberte trabajado todo tu pasado, Rodrigo, actualmente, ¿en qué estás? O sea, ¿dónde estás actualmente ahora? Ok, justamente hay un patrón que era algo que yo creo que es parte de lo que en el máster me he enfocado en desmontar, es un poco algunos patrones donde económicamente muy bien, después muy mal, otra vez trepar y estar en eso. Y era un patrón que mi papá traía desde que yo tengo conocimiento de lo que me ha contado. Y yo no me había caído en cuenta porque me he enfocado en el tema que es importante, como lo dice Sergio en el máster, de que no hay desarrollo profesional sin desarrollo personal, pero también hay un patrón ahí que no estaba sacando adelante con el tema económico. Entonces yo decía, bueno, incluso a veces yo jugaba de intrépido porque llegaba un punto donde ya la parte de finanzas estaba mal y bueno, no importa, yo esto lo saco y pum, sí, sí, lo saco y después otra vez y verdad. Y un ejemplo interesante es el tema de los termostatos de los aires acondicionados, ¿verdad?
uno lo pone en 20 y tanto, que es el óptimo, digamos, el 26, y afuera puede estar haciendo mucho frío, mucho calor, que él me mantiene 26. Entonces, cuando viene una ráfaga de viento y se pone muy caliente, él, ¿verdad? Para poner. Entonces, mi termostato económico y financiero, ¿en dónde lo tengo? Porque justamente pasa eso y me quedo ahí. Yo digo, pero entonces no avanzo, ¿verdad? Entonces, actualmente en eso estoy, porque me doy cuenta que sí he crecido, he construido cosas interesantísimas a nivel familiar, con mi esposa, con la relación con mis hijos y todo, pero justamente había hecho el despegue de salir de la carrera de la rata y estaba caminando bien, pero en un momento de que fluctué, volví otra vez al tema de, ¿cómo se llama? Trabajo nutricional. Sí. Y entonces me volví a poner la soga en el cuello y a correr la carrera de la rata. Y entonces después de 1 año y medio, 2 años, yo digo, pero ¿qué es esta vaina? ¿En qué momento me vuelvo a meter en eso? Y yo entiendo que es un tema de patrón de seguir. Entonces justamente ahorita estoy en eso, en volver a dar ese salto de deporte extremo que es la vida, de lanzarme al agua y volver a Cuando vuelves soltarme. a entrar, o sea, dices, salgo y vuelvo a entrar. O sea, es decir, Ajá. cometo, entre comillas, el mismo, no cometo el mismo error, sino trazo el Patrón. mismo camino, el mismo patrón que he hecho antes. ¿Cómo te das cuenta y qué herramientas o qué nos puedes contar de que utilizas para tomar conciencia y decir, no, no, es que vuelvo a lo mismo, porque hay algo que no he terminado de cerrar en mi vida, porque los patrones se repiten Sí. transgeneracionalmente, ¿vale? O sea, es así. Entonces, te sales, felicidad, perfecto, estoy ya bien tal, vuelvo a entrar y cómo vuelves a dar cuenta y qué utilizas. Bueno, no me doy cuenta cuando vuelvo a entrar, pero en realidad ahora me doy cuenta que es un tema de miedo con el dinero. Empiezo a sentir que no está entrando el ingreso que yo ocupo y quiero echar mano de lo que tenga ahí a la mano fácil. Y digamos que en ese momento fácil era emplearme. Eh, y entonces, pero en el bucle de emplearme, caigo en cuenta cuando yo empiezo a sentir que no estoy cómodo, que los valores que se comparten no son los mismos, que me siento como atrapado, como el tigre enjaulado, ¿verdad? Y entonces yo digo, algo está mal y cuando vuelvo a ver y es ahí, otra vez estoy aquí, ¿verdad? Cambiando horas por dinero y ya, y eso que tengo un ingreso que digamos, entra aunque esté durmiendo, ¿verdad? Entonces yo decía, ¿en qué momento o sea, me volví a adormecer, ¿verdad? Entonces, yo creo que es cuando vuelvo a sentirme así como sofocado, pero no con el tema ya económico, sino con el tema de, de la felicidad, de mi tiempo con mi familia, de mi tiempo para conmigo, que empieza uno a notar de que el sistema me está como sosteniendo. Entonces yo digo, hey, aquí no era la vaina, o sea, y ya he tenido las mieles de lo otro, entonces, Claro. despabilate, digamos, es un poco. ¿Y ahora qué es lo que estás haciendo realmente para tomar esa conciencia, salir adelante? ¿Qué te ha hecho decir, cuidado, que otra vez los valores no están por el mismo sitio? El cuerpo, la mente, el espíritu. ¿Quién te ha dicho, Rodrigo? En los 22 Eh, años, a los 22 años estaba claro quién te lo dijo. El cuerpo sí. decía, chaval, tú quieres por aquí, no te preocupes. O Bueno, sea, no creas, digamos, de alguna manera, yo creo que en las tres áreas, una, porque físicamente yo me empiezo a dar cuenta cuando algo no está bien, incluso anoche le decía a mi esposa, otra vez me estoy sintiendo, pero ya no porque no es grave, digamos, pero yo sé cuando mi cuerpo me está diciendo como que algo está mal, manifestaciones del tema del estrés, etcétera, y también el tema que te decía de que yo siento como mi tiempo con familia, mi tranquilidad, entonces me lo va diciendo. Y incluso cuando yo veo que en mis conversaciones con Dios, yo digo, ¿qué voy a hacer con esto cuando al final mis valores no están alineados con lo que el valor de la empresa con la que trabajo? Entonces, a veces es como más radical y dice, pues se corta con raíz, ¿verdad? Y entonces ahí uno dice, bueno, voy a preparar un poco el terreno para hacer el salto un poquito más con el arnés y con un poquito más de seguridad. Entonces, va por ahí. Entonces, en eso estoy. Básicamente estoy en eso. O sea, por dicha y gracias a Dios, pues en la casa no falta tampoco el alimento. O sea, estamos sacando las cosas, pero ya da tiempo de ver las cosas
no en el precipicio o ya de caída en el abismo, sino que por lo menos estoy muy cerca del precipicio. Ok, y muy claro, o sea, hay que tener los valores alineados con lo que estás haciendo porque si no, el cuerpo no lo va Exacto, a decir. O sea, exacto, el exacto, cuerpo no lo va a decir y está muy bien porque son alertas y muchas veces olvidamos ese valor importante de que trabajamos para dar valor a los demás. exacto. En la vida es entre felicidad, no hemos venido para sufrir. Yo siempre veo el ejemplo de la naturaleza crece sola. No están sufriendo los árboles diciendo, uy, qué frío hace hoy, qué calor. No, no, o sea, entonces, bueno, es importante tener ese equilibrio mental, espiritual, físico. Rodrigo, ¿cómo se cuida? Para tener ese equilibrio. O sea, es decir, me llega el estrés, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que sucede? ¿A quién se agarra? ¿Qué es lo que hace? ¿En qué se apoya? Sí, bueno, básicamente el tema del multinivel, como tiene que ver con nutrición, digamos, me ha apoyado montones en el tema del producto de los suplementos, ¿verdad? Las vitaminas, de los minerales y todo que brinda. Digamos, y me agrada porque soy un apasionado de tomar agua y líquido, entonces, pues es tomar fresco o tomar jugo y básicamente entonces por ahí. No soy tan disciplinado con la alimentación en el sentido de las cantidades, porque yo sé que cuando me da estrés, pues ando por ahí. La ventaja que tengo es que mi esposa también se ha anotado en esta nota. Ella es mucho más disciplinada, entonces ella es la que está ahí como metiéndome el codo y metiéndome el dedo en las costillas para el tema del ejercicio y el tema de la cantidad de comida. Entonces, al final hemos hecho muy buen equipo. Entonces, tengo una co-líder ahí a la par que de alguna manera le agradezco porque entonces también conoce mis debilidades, entonces nada más me recuerda y pues me alineo. Muy bien. Bueno, pues para ir concluyendo, Rodrigo, un día nos contarás más temas de emprendimiento, porque eso sí nos interesa también mucho. Claro. ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Dónde te podemos encontrar, Rodrigo? Instagram si tienes, Facebook, dónde te podemos buscar? Nos gustaría que nos dijeras una frase para quien te está escuchando que haya pasado por la misma situación que tú, ¿vale? Que le quede claro, o sea, un titular, un libro, una película, una canción, lo que te apetezca compartir con nosotros. Ok. Bueno, me pueden encontrar en Instagram, tengo un perfil de Mora Orejas, curiosamente aprovechando mi apellido. Igual en Facebook, todo está en beta, estamos para transformarlo, pero al final un poquito, digamos, en contacto personal, Mora Orejas en Gmail o Mora Orejas en Instagram o Facebook. Podría decirte que una película es The Kid, no sé si has visto esa, la de Bruce Willis, para mí Muy, esa fue genial. Y, pues una frase yo creo que es que Dios nos quiere felices, básicamente. Al final, ese es el resumen para mí. Dios nos quiere ver felices y nos da todas las herramientas para que lo logramos. Eso es todo. Nada más que nos apuntemos a intentarlo y a lograrlo. muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Bueno, pues tenemos como una sorpresita también hoy. María, cuando quieras. Aquí el amanecer me puso sombra. Aparezco por aquí. Pues aparte de esta última frase que nos ha regalado hoy Rodrigo, de Dios nos quiere felices, voy a hacer un resumen de manera visual para que veas de todas las frases que nos dejas en hoy. Entonces, si ves la pantalla, estas son algunas de las frases que nos dejas hoy. La vida de alguna forma, si no quieres aprender por las buenas, te pone en situaciones para que aprendas por las malas. Tenía una falsa humildad y esta experiencia me enseñó acerca de ello. Hay una relación de mi enfermedad con lo que me pasó de pequeño. Fue una forma de grito de mi cuerpo para que lo resolviese. Comencé a desaprender para volver a aprender. Esta historia no se trataba de mí, se trataba de qué tenía yo que cambiar. Los diálogos con Dios son como hablar con un amigo. Conócete a ti mismo, luego a tu Dios y luego a tus hermanos. Solo tú puedes vivir tu problema como tú. Aunque la gente intente darte ánimos, no están en la misma situación que tú. Mi propósito tiene relación con darle forma a los sueños de las personas.
Precioso. Y la última, la única opción para sanar una herida es asumir que va a doler. ¿Qué te parecen, Rodrigo? Ah, me has dejado sin palabras aquí con las ganas de llorar. Pues nada, ha Yo salido estoy de bastante ti, o sea emocionado. que todas estas perlitas nos has dejado hoy, o sea que nos dejas mucho, mucho contenido para reflexionar, la verdad. Sí. No, yo súper agradecido con Dios por ustedes, básicamente, y por lo que hemos construido aquí en todo este tema del máster. Yo creo que toda esta bendición de conocerlos a ustedes y a todos los que están detrás también ha sido un regalazo. Yo creo que no hay palabras para agradecer todo lo que crecemos al compartirnos. Pues el sentimiento es de todo el grupo, o sea O que... sea, yo, sinceramente, estoy emocionado. O sea, os lo digo de verdad. O sea, es muy, muy potente. Muchísimas gracias por abrirte a esa parte espiritual que es muy importante en nosotros porque muchas veces vivimos en lo mental y hay que tener un equilibrio en las dos conexiones, en la Tierra y en el universo, en el espiritual. Bueno, muchas gracias a todos una vez más. Lo de siempre, si os gusta lo que estamos compartiendo con vosotros, por favor, compartirlos con los demás. Alguien que sepáis que le puede llegar a tener un cierto valor para esa persona, dais a me gusta, donde se ponga, que no me acuerdo nunca. Y, y nada, que muchísimas gracias. Y bueno, Rodrigo, siempre intentamos que nuestros invitados nos digan a alguien que quieran que entrevistemos. ¿Vale? Entonces, bueno, un desafío también para nosotros, un desafío para la persona. No hace falta que esté dentro del máster, ¿vale? Ya Ok. lo sigo diciendo. Si tienes algún compañero, algún familiar que quieras, algún amigo que quieras que entrevistemos, estaremos encantados de entrevistarle, de que comparta con nosotros Déjame su pensar porque hay experiencia. varias opciones, pero no tengo que decirla ya, ¿o sí? Sí. Ah, ok. Oye, para ver. Bueno, alguien que deberíamos entrevistar es aquí a Manuel, pero yo me imagino que ya están listos. A ver Hay cómo que, lo hay que, hacemos. hay que buscar al entrevistador. Tranquilidad. Vamos a ir poco a poco. Eso para cuando lleguemos a las 100 En entrevistas. las 100 Exactamente. entrevistas. O lleguemos a 1 millón de me gusta. Ahí hago yo Exacto, la entrevista. Sin ningún problema. exacto. Me podéis entrevistar todos, sin problema. Ahí, bueno, a ver cuando llega eso. Sí, para ver, pues es que hay tanta gente, ahorita no. Bueno, David Alarcón es interesante. Yo no sé en qué momento saca tanto tiempo para hacer todo lo que hace. Yo digo, ¿en qué trabaja o qué? Pues, pues yo creo David que David Alarcón. tiene muchas cosas que contarnos, sí. Yo Bueno, creo que David Alarcón. David la entrevista la haremos a 2X. Ya está. Sí. Con lo cual, no pasa nada, David. Bueno, pues David, te esperamos. O sea, esperamos, ya tienes la invitación hecha. Yo la acepto también la mía, pero como he dicho, cuando lleguemos a las 100 Sí, entrevistas me parece interesante, sí. y cuando ya mucha gente pase, me llevo un grandísimo aprendizaje una vez más. Muchísimas gracias a todos por todo lo que nos contáis, toda la gente que está pasando. Y continuamos. Nos vemos Así en la es. siguiente entrevista la semana que viene, que la semana que viene nos vamos a ir bastante lejos también. Bueno, nos vamos cerca de tu casa, ¿vale? Ah, bueno. Nos Ok, vamos a ok. ir cerca, pero al otro lado nos vamos a ir a Washington. Yo creo que Ah, ya, listo. Ya. Ok. ya, ya, ya suelto quién puede llegar a ser. Sí. Y yo creo que no tiene ningún desperdicio. Buenísimo. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en la siguiente. Y un beso a todos. Cuidaros mucho. Nos vemos.